Grabación. Ahí estamos admitiendo. Lorelei, Liliana. Lorelei Oviedo, María del Carmen, hay 8 hasta ahora. Algunos están todavía intentando conectarse. Estoy en Rawson, en Chubut. ¿Ah, sí? Ah, bueno. No estoy en Tucumán. He dado una vuelta media mágica, porque estuve en Bariloche por unos días, pero también me vine porque han operado una hija mía de un pie. Ya está bien, gracias a Dios. Mañana estoy volviendo a Tucumán. Bueno, me alegro que tu hija esté bien. Buenas tardes a todos. Como saben, tenemos al fiscal Gustavo Gómez, quien no le gusta que ocupemos mucho tiempo para presentarlo, así que, Gustavo, te dejo acá para que te presentes a vos mismo. Gracias. Bueno, la verdad es que le contaba recién a Silvia, no sé si alguno me escuchó decir, no estoy en Tucumán, estoy en la ciudad, en mi querida ciudad de Rawson, que fue la ciudad donde yo empecé a trabajar como fiscal. Estoy tratando de cerrar una pantalla que se me abrió recién, no sé cuál es. No. ¿Se me desactivó todo, puede ser? No. No, se está viendo una pantalla tuya que dice cuándo se contamina y cuándo la contaminación es un delito ambiental. Ajá. Bien, ahí está el origen. Le decía que estoy en Rawson, mi querida ciudad de Rawson, donde yo me inicié como primero secretario penal, secretario electoral, después fiscal federal, y donde comenzó mi primera causa por un crimen ambiental. Allá por el año 1991, los pingüinos empetrolados, 17.000 pingüinos empetrolados. De ahí en más empezamos un camino que no para, que desgraciadamente no para, porque cada vez son más los delitos ambientales que se van cometiendo, no solo en Argentina, en América Latina y en el mundo, porque el fruto de estos problemas que tenemos con el clima, el calentamiento global, etcétera, no es otra cosa que la provocación del hombre hacia la naturaleza. Ya, si Dios quiere, mañana regreso a Tucumán porque el lunes me esperan buenas parvas de trabajo, que ya no se pueden decir que son expedientes porque es todo informal, todo es internet, todo es cibernético, pero por lo pronto no dejan de ser una muy buena cantidad de documentos para leer. Y una de las cosas que tengo para leer justamente se trata de un caso, de una denuncia de contaminación ambiental por parte de un ingenio azucarero. Así que viene bien refrescar un poco qué es esto de los delitos ambientales. Ahí tienen mi correo electrónico, si quieren tomar nota, antoniogustavogomez@yahoo.com, yo creo que muchos lo tienen. Los teléfonos de la oficina, la Fiscalía de Cámara y tanto el correo personal como el teléfono de la Fiscalía de Cámara siempre está abierto para cualquier consulta, no solamente a las que están dentro de mi jurisdicción, sino también afuera. Incluso muchas veces nos hacen consultas sobre delitos ambientales de otros países, porque hay mucha similitud en la legislación, y nos preguntan a veces cómo llevar una prueba adelante o cómo avanzar con una prueba determinada. Así que no tengan ningún empacho en mandarme un correo o en llamarme o en hacerme las preguntas que ustedes crean convenientes para poder discutir y poder hablar de estos temas. La charla va a tener un tiempo breve, no creo que sea demasiado, pero les ruego que si hay alguna duda se la comenten a Silvia para que ella me las vaya transmitiendo por el chat. Y
va a tener un sistema de 3 partes más o menos. La primera parte es hablar un poco de los delitos ambientales, finalmente establecer en el medio vamos a hablar de la Argentina, cuál pueden llegar a ser esos delitos ambientales y cómo podemos proteger el ambiente con otras leyes que no son típicamente las de contaminación ambiental. Y finalmente vamos a dar una mirada internacional, es decir, ¿qué pasa cuando en un país como el nuestro la justicia ambiental prácticamente no existe, o hay grandes demoras, o los perjuicios que nosotros vemos pareciera de que nos van decepcionando, nos van limando las esperanzas de llegar a un buen fin? Así que, dicho esto, y hecha la facha de la primera presentación, me voy a al primer slide, que espero poder... Ahí estamos. ¿Se ve de modo completo? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. La gran pregunta de siempre, esto es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contaminación? Porque generalmente lo que nos señalan siempre es que no estamos diciendo que estamos contaminando el agua, el cielo, el aire o la tierra si no hay un daño. Es una discusión bastante común, bastante preocupante en los químicos, por ejemplo, o en los bioquímicos, o si nos mezclamos hasta con los teólogos, como le digo ahí, establecer si tenemos un caso de contaminación ambiental o no. Porque generalmente se piensa en un resultado, es decir, bueno, tenemos cianuro en el agua, pero ¿hay alguien que se haya enfermado? ¿Hay alguien que haya tenido algún perjuicio? ¿El agua, la tierra, etcétera? Pareciera que estuviésemos en ese campo, digamos, de las dudas, y la duda, como ustedes saben, en los juicios siempre es a favor del reo, con lo cual no nos ayuda demasiado en la investigación. Yo no quiero entrar, no es bueno entrar en esa larga discusión de químicos, bioquímicos, ingenieros, etc. A mí me parece que en el derecho esa discusión no se da. Más allá de las pruebas periciales incluso, es bastante común que cuando hablemos de un delito ambiental, lo primero que digamos, ¿cómo hacemos la pericia para saber si estamos en un delito o no? Y la verdad es que la contaminación como tal impacta en la ley penal, se transforma en un hecho ilícito cuando supera los niveles admitidos por las normas administrativas o cuando la técnica de eliminación de algún residuo, por ejemplo, no es aceptada por la ley. Hay situaciones, tanto en el derecho constitucional, administrativo, civil, que podemos discutir si se trata de un hecho de contaminación o no. Pero en el campo de los delitos, en el campo del derecho penal, habrá una contaminación con residuos, habrá una contaminación con sustancias, cuando esto supere algún índice previsto por la ley penal ambiental o, en un caso muy particular, de una sustancia que tenga un impacto en la naturaleza. La primera pregunta que uno lo asalta cuando hablamos también de delitos ambientales es ¿por qué nosotros somos tan malos para proteger la tierra? ¿Por qué por qué la justicia? ¿Por qué el poder ejecutivo? No digo el poder legislativo porque hay legislación que es realmente muy buena, pero no la utilizamos, no la aplicamos. ¿Cuál es la razón por la cual no aplicamos las normas ambientales que protegen el ambiente? ¿Cuál es la razón por la cual los delitos ambientales, a pesar de ser tan claros, cualquiera de los que me está escuchando seguramente le viene a la cabeza, porque si no, no estarían aquí, le viene a la cabeza algún hecho de contaminación? Y la pregunta es, ¿por qué estas causas penales
no avanzan en la investigación? ¿Por qué no se castiga a los responsables? Cuando hablamos de un bien jurídico como es la Pachamama, ¿por qué no se los castiga con eficacia? Y la respuesta tiene que ver con este remolino que tienen ustedes a la vista, lo que es una mezcla de corrupción e impunidad. ¿Por qué? Porque cuando tengo una empresa y trato de producir, cuanto más contamino, cuanto más fácil me signifique eliminar los residuos, cuanto menos problemas tenga en tirar las basuras a un espacio cualquiera, sin ningún tipo de tratamiento, voy a tener más ganancias. A más contaminación, evidentemente hay más ganancias. Uno lo ve en la megaminería, por ejemplo. Uno siempre le dicen, porque sos antiminero. No, la realidad no es que uno es antiminero, sino que la contaminación que produce la megaminería le da pingües ganancias porque le permiten contaminar sin límite. Entonces, si yo tengo más contaminación, voy a ganar mucho más dinero. Y cuando más dinero gano, más quiero invertir en ese país, en ese lugar, en esa provincia, más quiero invertir mi capital, porque sé que a la larga la cuenta me da un beneficio mayor que, por ejemplo, hacer una explotación minera en Suiza. Por hablar del tema minería, que es un tema tan candente hoy en Chubut. Si yo traigo mucho capital de inversión, corre un riesgo de que en algún momento me caiga la autoridad encima por contaminar. Entonces, es fundamental que organice un sistema de corrupción que me garantice la posibilidad de producir contaminando. Entonces, si yo voy a invertir un gran capital de inversión, tengo que generar en ese lugar niveles altos de corrupción que me permitan seguir produciendo. Esa corrupción tiene la cara, la forma, tiene la imagen de palabras tales como, por ejemplo, fuentes de trabajo, ¿no? Cuando uno habla de megaminería, uno está hablando, ¿a cuántas personas le va a dar trabajo, ¿no? Y bueno, si para que le den trabajo podemos mirar para el costado, o los controles tienen que ser mínimos. La gran cantidad de causas penales, yo diría la totalidad de las causas penales por delitos de contaminación que me han tocado investigar en estos 30 años, tienen detrás un hecho notorio de corrupción. Y eso me ha llevado a mí a afirmar que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Obviamente que la corrupción está dado en el campo del derecho administrativo, sustancialmente en los que tienen que controlar ni más ni menos que esa producción. Necesito que esa corrupción administrativa esté garantizada en el equilibrio de fuerzas por el sistema de administración de justicia. Necesito que el empresario que contamine y que comete el delito y el funcionario administrativo que encubre ese delito, necesito que ellos tengan impunidad. Y esa impunidad la da ni más ni menos que el sistema de administración de justicia. Entonces se transforma como un remolino. A mayor impunidad, más contaminación, a más contaminación, más ganancia, a más ganancia, mayor capital de inversión, a mayor capital de inversión, mayor corrupción, a mayor corrupción, mayor impunidad, y así. Por eso es muy importante investigar, juzgar, establecer, definir cuáles son los delitos ambientales. Y aquí hay un primer planteo que se hace desde la academia, desde el campo del derecho. Esto está dado sustancialmente porque
en nuestra legislación no tenemos, en nuestro Código Penal, no tenemos un capítulo que hable de los delitos ambientales. Es interesante porque en este momento hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación que incorporan todo un capítulo penal vinculado a la protección del ambiente. No sé si todos lo saben, pero el Código Penal se divide de acuerdo a los bienes jurídicos que protege: el derecho a la propiedad, a la libertad, al sistema de administración de justicia, a la salud, ¿no? Entonces, lo que he hecho a los efectos de poder explicarles el tema de los delitos ambientales fue buscar dentro del Código Penal cuáles son los delitos que, sin proteger expresamente al medio ambiente, de una manera u otra lo podemos considerar un delito ambiental. Yo creo que, por ejemplo, los delitos contra la seguridad. Un incendio de un bosque, una inundación, una explosión dado por un mal manejo que provoca un daño ambiental grave, está previsto por el artículo 186 del Código Penal. Fíjense ustedes que habla de 3 a 10 años de prisión. El 187 habla del delito de estrago, que es mucho más grave. ¿Saben dónde aplicamos el delito de estrago habitualmente? En los casos de los incendios de... se me fue. Bueno, estoy tratando de aprender a manejar mejor esto. En los delitos de estrago previstos en los casos de incendio en Córdoba. Es muy interesante porque también se habla del estrago culposo. Yo siempre me he preguntado, si yo tuviese un incendio como el que hubo en la cordillera de Chubut, aprovechando que estoy en esta región, y no se han tomado las medidas preventivas apropiadas para evitar ese incendio, es decir, hay una actitud negligente de las autoridades que no previeron las medidas necesarias para evitar el incendio que finalmente ocurrió, con el impacto y el daño tremendo que eso ocurrió, un verdadero estrago. La pregunta inmediata es, si no estamos ante un estrago culposo que, de acuerdo al artículo 189, prevé la pena de 1 mes a 1 año. Como ustedes ven, la posibilidad de que este tipo de delitos contra la seguridad sea intencional o sea culposa, es decir, sea negligente, existe. Y ya vamos a ver que más adelante también lo vamos a aplicar. Vamos a seguir. Vamos a los delitos contra la salud humana. Dentro de los tipos de delitos que vemos en el ámbito de la ley de residuos peligrosos, se hace referencia al artículo 200, y se aplicará las penas del artículo 200, ya lo vamos a ver. Pero fíjense que se castiga de 3 a 10 años de prisión el delito doloso de envenenar o adulterar el agua. Y de 6 meses a 5 años si es culposo, otra vez las dos imágenes. El delito intencional de envenenarlo y el delito de negligencia al momento de hablar de un delito culposo. A mí me tocó investigar un caso del delito culposo de envenenamiento o alteración del agua, cuando hace muchos años atrás se discutía el tema del flúor. Ustedes, tal vez alguno recuerde que se discutió durante mucho tiempo la utilización del flúor o fluorar el agua desde los centros de distribución como una medida de ayudar a las caries o a la protección dental, etc. Los dentríficos venían con flúor, en importantes cantidades. Resulta que estudios médicos posteriores, y en constancia de la denuncia que a mí me llegó estaba eso,
establecía de que podía provocar una enfermedad bastante grave que se llama fluorosis. La denuncia era justamente porque se estaba aplicando dosis demasiado elevadas al agua potable, al agua que nos llega a nuestras casas, de flúor, y eso podía estar provocando esta enfermedad que se llamaba fluorosis. Acá estamos en presencia de un posible delito culposo, previsto por el artículo 203. Este grupo de delitos del 200, del 203, del 205, seguramente ustedes lo conocen muy bien porque han sido utilizados con motivo de la última pandemia. En Tucumán tuvimos algo como, en la justicia provincial, unos 12.000 detenidos por el delito previsto por el artículo 205 del Código Penal. ¿Y qué dice el 205? Bueno, el que viola una norma sanitaria decretada por resolución, etcétera, a los efectos de preservar esa salud. Entonces, todo gira en torno a un principio antropocéntrico en donde la salud humana es el eje central. Con el tema del agua, también llegué a tener una denuncia, y estoy hablando de la época de hace más de 25 años, acá en Chubut, porque un grupo de chacareros que se manejaban con canales de riego, con esclusas, etcétera, se empezaron a pelear por la provisión del agua que viene desde el río Chubut, y que obviamente tiene su costo porque hay que pagar un canon, etcétera. Algunos de ellos, algunos chacareros, para tratar de regar una superficie mayor, desviaban el río y perturbaban o entorpecían la provisión de agua. La legislación generalmente dice, no, se trata del agua potable que va a las casas, no se trata del agua de los ríos. La verdad es que en realidad no hay sentencias, no hay causas que se han investigado estos temas en profundidad, no podemos hablar de una jurisprudencia, pero está claro de que si no se dice de la provisión de agua potable o de agua de consumo humano, no podemos estar haciendo la presunción de que así sea. La investigación terminó rápidamente porque la persona acusada de este hecho ilícito, inmediatamente cuando se enteró de que lo iban a investigar, calculo que por algún vínculo policial o lo que sea, cortó la posibilidad y restableció la provisión de agua a toda la red de canales acá en la zona. Ahora, no solo en el Código Penal podemos encontrar algunas leyes, algunos artículos que nos permiten proteger el ambiente o las sustancias que nosotros consumimos y con las cuales nos rodeamos. También dentro del propio código podemos hablar de el envenenamiento de medicamentos, la adulteración de medicamentos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el caso del envenenamiento del propóleo, que trajo tan graves consecuencias? Y ocurre que en nuestra legislación hay, además del Código Penal, algunas leyes especiales. Cuando llegué a San Miguel de Tucumán fue algo muy curioso porque me tocó una causa penal por adulteración de vino. En el juicio que se llevó adelante, en la declaración testimoniales que se tomó a muchas personas que fueron afectadas por un bodeguero que recibía el vino a granel y lo depositaba en unos piletones y los adulteraba con alcohol, lo que provocaba un tremendo daño. Uno de los testigos risueñamente dice, este delito debería ser penado con la muerte. Lo dijo textualmente dentro de la declaración testimonial. Pero fíjense ustedes que es un delito importante. Tiene una pena mínima de 3 años de prisión. Es decir, que el legislador, hay algún tipo de delitos vinculados con la salud, por ejemplo, que le da una gran importancia y a otros no tanto. Yo creo que en este marco, la ley de narcotráfico, la 23737, es una de las leyes especiales más importantes que tenemos. Y quiero que reparen en ella, porque prevé
lo que nosotros conocemos como un delito de peligro. Es decir, yo no necesito que alguien quede con un daño en la salud para que yo pueda abrir una causa penal por narcotráfico. Igual que la ley del vino, yo no necesito que alguien se encuentre afectado por la adulteración del vino para sostener el delito de la adulteración del vino. Acá estamos hablando casi de un principio de lo que los abogados llaman de responsabilidad objetiva. El solo hecho de estar incurso en estas circunstancias, el solo hecho de tener cocaína, marihuana, alguna sustancia prohibida por la ley 2377, ya lo hace a uno cometer ese delito. Vamos a avanzar un poco más sobre el tema cuando hablemos de la ley de residuos peligrosos. El otro tema es la ley de fauna. Por ejemplo, tenemos de 2 meses a 2 años de prisión, hay otros tipos penales más, y con una inhabilitación especial de hasta 5 años, aquel que cazare animales de fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas. Este tipo de delito es de aplicación bastante común en algunas provincias, como Córdoba, como Chaco, como en Formosa, en Misiones. He visto muchas causas penales en aquellos lugares porque la fauna de estos espacios provinciales, son muy ricas. Y el valor comercial de muchas de las especies es realmente muy elevado. Un oso hormiguero, por ejemplo, tiene un valor de mercado enorme. Y cazar un oso hormiguero o atraparlo para su posterior venta es un grave delito. Y otro título, otra ley que es muy vieja, la 14346, que es la ley de maltrato animal, es una ley, una de las últimas leyes que sancionó el general Perón allá por el año 1954, pone, por ejemplo, una pena de prisión de 15 días a 1 año al que infringiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Hay todo un detalle en los artículos posteriores de qué es un acto de crueldad. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero son todas leyes, estas, las de fauna, del maltrato animal, que están vinculadas definitivamente a el trato, a la realidad que nosotros, al trato que nosotros le damos a la realidad que nos rodea. Sean los animales, por el tema de estas leyes especiales, sea el bosque, en los casos de incendio, los ríos en los casos de inundación, todos estos vinculados al estrago. Como ustedes ven, hay en el Código Penal y hay en las leyes especiales normas específicas que podemos considerar las que protegen el ambiente y por lo tanto podemos sostener de que se tratan de leyes específicamente de delitos ambientales. Cualquier abogado penalista va a decir, este tipo está loco, los delitos ambientales son aquellos que protegen al ambiente como bien jurídico tutelado. Y yo prefiero ser un poco más amplio, en realidad, porque la finalidad es esa. Vamos a la ley que me parece más contundente en el marco de los delitos ambientales, y es la ley de residuos peligrosos, la ley 24.051. Cuando a mí me tocó investigar el delito de el empetrolamiento de pingüinos acá en Tucumán, esta ley no existía. Y en ese momento, WorldLife Foundation y Vida Silvestre lanzó una campaña que se llamaba la campaña por el más débil, referido a los animales. Y fue una gran discusión en el Congreso de la Nación, porque se impulsaba la creación de los delitos ambientales, estoy hablando de los primeros años de la década del 90, y no había una predisposición para sostener lo que hoy tanto se está impulsando en el campo social. Sí se sacó, sí se impulsó a cambio de eso
la ley 24.051, que en principio no tenía un capítulo penal, pero que por disposición del propio presidente Menem, incorporó un capítulo que prevé dos tipos de delitos. El delito doloso de contaminación con residuos y el delito culposo de contaminación con residuos. Y en el Congreso se le incorporan dos artículos más. Uno que dice que los delitos previstos en esta ley son de competencia federal, y otro que dice que la responsabilidad de ese delito de contaminación del ambiente es ni más ni menos que del directorio, si es que se trata una persona jurídica, la beneficiada por la contaminación. Fue una cuestión en ese momento muy compleja, porque otra vez la Academia del Derecho reclamaba de que no podía responsabilizarse a un presidente de una empresa por un delito de contaminación hecho por un empleado. No se trata acá de culpar al chofer de un camión atmosférico que vuelca sus residuos en el río, sino que se trata de verificar qué tipo de control está haciendo el dueño de la empresa que maneja los camiones atmosféricos para verificar dónde los están volcando. Si no hay un lugar para volcarlos y los camioneros lo tiran en el río, es porque el dueño de la empresa se está beneficiando económicamente al no tener una planta de tratamiento y darle tratamiento adecuado. De ahí es que nace esta responsabilidad penal del directorio de la empresa. No sé, Silvia, si hasta aquí tenemos algún tipo de preguntas. Ya llevamos una media hora y si no, sigo. A ver, no tenemos preguntas del auditorio, yo tengo un montón, así que seguí, que igual me las dejo guardadas para después. Sigamos. El delito doloso de contaminación. Como les decía, hace una remisión al artículo 200, ¿se acuerdan? Que habíamos visto antes. Y dice, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare, tres verbos, de un modo peligroso para la salud, ¿ahí dice la salud humana? Me parece que no. Dice, ¿la salud de quién? Del suelo, el agua o la atmósfera o el ambiente en general. La pena de 3 a 10 años de prisión. Este artículo tiene muchos niveles de discusión, muchísima, amiga, se ha escrito bastante sobre esta norma, me ha tocado escribir mucho, por cierto, especialmente en mis dictámenes, y acá hay que distinguir algunas cuestiones. Primero, los residuos a lo que se refiere la presente ley. Es que la ley 24.051 tiene una serie de anexos y tiene una resolución que reglamenta esta ley. Y en esas resoluciones ustedes van a encontrar, por ejemplo, los topes máximos de contaminación para cada uno de los residuos posibles. Plomo, menos de 1 microgramo, mercurio, tanto. Cuando la contaminación que yo detecto supera, estoy en presencia del delito. Si está por debajo, puede ser una infracción administrativa, pero si estoy por encima, estoy hablando de un delito ambiental. Por ejemplo, quitarle al agua el oxígeno por la contaminación de sustancias ácidas, como puede ser la vinaza, que es un desecho de la caña de azúcar, es un delito previsto por la resolución, por el decreto 831, que reglamenta este delito. Entonces, está referido a los residuos previstos por esta ley, pero también está referido a las maniobras. Por ejemplo, reinyectar aceites y petróleos que no, o restos de petróleos que no pueden ser utilizados por la industria, reinyectarlos a la tierra, es una maniobra prohibida por el anexo, por los anexos de la ley. Entonces estamos en presencia también de un delito previsto aquí. Habla de un modo peligroso. Este peligro no significa un resultado. Hay dos grupos, si vamos a atenernos a las consecuencias del delito, hay dos grupos importantes. El delito de resultado
y el delito de peligro. Los dos quedan configurados. No es que el delito de peligro es un delito de tentativa que no llegó al resultado. Y vuelvo otra vez a la imagen del narcotráfico. El solo hecho de tener 1 kilo de cocaína en la casa es un peligro para la sociedad. Y por eso la ley 23.737 lo tipifica con una pena de 4 años de prisión mínimo. Es un peligro en abstracto, porque está el kilo de cocaína en el ropero de mi casa, puede estar 5 años y yo no lo saco a vender. Pero el solo hecho de que esté ahí es un peligro en abstracto. Y por lo tanto la ley lo contempla como un delito. El otro grupo de delitos son los delitos de resultado. Los delitos de resultado son los más comunes, un robo, un hurto, una lesión, etc. Son delitos de resultados comunes que seguramente ustedes deben tener en claro como que es necesario provocar el daño al bien jurídico tutelado. Entonces, hay 2 grandes grupos, el delito de peligro y el delito de resultado. Ahora, nuestros queridos académicos del derecho penal dividen los delitos de peligro en delitos de peligro abstracto y delitos de peligro en concreto. El delito de peligro abstracto, el que yo le conté recién de la cocaína, la marihuana, está el kilo de droga ahí. En abstracto, tener esa droga es un peligro. Aquí, si lo tengo hoy, de acá a 10 años, mientras lo tenga ahí, es un peligro en abstracto. El peligro en concreto tiene que ver con la posibilidad concreta de estar cometiendo un daño en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, volcar una sustancia a un río que contamine y ponga en peligro la fauna itícola de ese río. Yo no tengo que salir a probar que se murió un pescado, un pez, cuando se muere el pescado, que se haya muerto un pez. ¿Por qué? Porque ya estaría con un resultado. Pero es un peligro concreto para la fauna itícola. Lo que ha dicho la jurisprudencia en torno a este artículo es que es un delito de peligro abstracto. Es un delito de peligro abstracto. Yo no necesito que se ponga en peligro la fauna itícola. El solo hecho de que se esté volcando en el río ya es suficiente para que el delito esté configurado. Y es de la salud del ambiente, no es la salud humana, porque ¿qué dicen muchos abogados? Que como la pena es del artículo 200, ¿se acuerdan del Código Penal, delitos contra la salud humana? Dice, bueno, pero como la pena es del 200, estamos hablando de la salud de las personas. No, caramba, está hablando de la salud del suelo, del agua y de la atmósfera. Esto es complicado, hay que saber discutirlo, porque obviamente muchas empresas sostienen de que no hay contaminación porque no hay resultados visibles. Nadie se muere de un cáncer. Y nosotros caemos en la trampa. Fíjense ustedes que empezamos a hablar de los delitos de minería en Andalgalá, por darle un ejemplo, porque han aumentado la cantidad de cánceres en la población. Lo primero que vamos a tener es un juicio donde va a venir un perito médico y me va a decir, no hay una relación causal probada entre lo que produce la empresa minera y el cáncer que aumenta en Andalgalá, porque ningún médico se lo va a dar. Es llevar los delitos ambientales como estos a un delito de resultado, es poner la pelota en el arco a favor de la defensa. Por eso tenemos que mantenernos en el delito de peligro. En la discusión de las empresas petroleras, dicen, pero si nadie se ha envenenado por el petróleo que se derramó en Caleta, Córdoba, por ejemplo, como Rivadavia. ¿Por qué si no se hizo daño a ninguna persona tenemos que nosotros estar siendo investigados? Bueno, porque es un delito de peligro. Porque justamente el solo hecho de haber volcado ese petróleo
en Caleta, Córdoba, ya configura el artículo 55. Ahora, como les contaba antes, también está previsto el delito culposo, que da una pena de 1 mes a 2 años cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, ¿se acuerdan los 3 verbos?, fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, y una prisión de 1 mes a 2 años muchísimo menor. Imprudencia y negligencia. Miren, el caso más notable es el de Hachal, en donde la empresa minera, que tuvo que haber cambiado una válvula que por su estado revestía el peligro de romperse, y la empresa no lo hizo, volcó una cantidad de agua, de cianuro al río Hachal, lo que provocó un serio problema de contaminación. Hubo una imprudencia, una negligencia, debió haberse cambiado esa válvula. Pero por cuestiones económicas dicen, no, lo vamos a posponer, lo vamos a ver más adelante. No hubo un control, por ejemplo, en una fábrica que tiraba un humo negro y espeso. Bueno, en realidad, ya lo vamos a ver, esa imprudencia, esa negligencia está prevista como un delito. También habla de la impericia en el propio arte o profesión. Este es un tema más vinculado, o yo por lo menos lo veo más vinculado a los informes de impacto ambiental. ¿Cuántas veces vemos en los informes de impacto ambiental un resultado, vemos un informe, vemos una firma estampada por un ingeniero civil hablando del impacto de una empresa determinada en la fauna y flora de un lugar? Ya ahí está marcando una suerte de suficiencia, para decirlo de alguna manera, que por esa impericia, porque no está capacitado para esa firma, a pesar de eso lo hace igual y justamente puede estar incluido dentro de este tipo de resolución. Y el otro, que es el más contundente, es el de inobservancia de reglamentos y ordenanzas. A mí este es el que más me interesa porque nosotros tenemos muchas ordenanzas municipales de protección del ambiente. En Tucumán, el intendente de una ciudad muy importante que se llama Concepción tenía una ordenanza que establecía el modo exacto que se tenían que disponer los residuos sólidos urbanos, los famosos RSU. El intendente, que no quería gastar tanta plata y que no le interesaba invertir en una planta de tratamiento, etc., desoyó esa ordenanza y empezó a tirar la basura de una manera tal que de golpe y porrazo apareció flotando por el río Salín, como si fuera una jangada de camalotes en el río Paraná. Esa circunstancia hace que el intendente inobserva una ordenanza y por lo tanto comete el delito de contaminación. Un caso concreto, Buspack. Este es un caso que llevó Carlos Mateo, un fiscal que hoy ya lamentablemente se jubiló, pero fíjense que cualquiera puede tener este caso en su provincia, en su lugar, en la ciudad. ¿Cuántos colectivos conocen ustedes que tienen sus baños químicos, llegan a la terminal de colectivo, los lavan, limpian los baños y todo dónde va a parar? A los canales? Nunca se le da el tratamiento adecuado. En este caso, la decisión de no darle ese tratamiento estaba en una zona de gris y aplicando el artículo anterior que nosotros mencionamos, los investigados y juzgados fueron justamente los directivos de la firma que se llama Buspack. Lo traje como un hecho más como para que ustedes tengan, para entendernos. Les traje también algún fallo jurisprudencial. A mí siempre me preguntan por qué hay tanta impunidad en delitos ambientales. Y yo siempre digo, la realidad es que nunca hemos llegado a los máximos niveles de los tribunales del país. Hay una Cámara Federal, la Cámara Federal de Casación Penal, por ejemplo, es una Cámara Federal que realmente tiene un nivel jurídico muy importante y es muy interesante leer esos fallos que aplican la ley 24.051.
Fíjense este caso, por ejemplo, que es el caso de una azucarera, de un ingenio azucarero, donde habla que se trata de una concepción más amplia que la salud humana, que habla de la protección de todos los componentes vivos del ecosistema, como orientados a proteger por la 24051. Sí, ya no estamos hablando de la salud del hombre o de la salud pública tradicional. Entonces, otro fallo importante. Habla de un delito pluriofensivo, de un delito de peligro abstracto, pero pluriofensivo. ¿Qué significa esta pluriofensividad? Significa que nos afecta a todos. Habilita la posibilidad de ser no solo denunciante en una causa penal, sino ser querellante en una causa penal, aun cuando yo no esté en contacto con ese residuo. La manera en que una empresa, por ejemplo, contempla la destrucción de esos residuos, aun cuando yo no sea de esa provincia. Si yo tengo una organización no gubernamental que permite la protección del ambiente, que impulsa la protección del ambiente, me está afectando en el objeto de mi ONG cualquier acto previsto en el artículo 55. Y yo puedo ser querellante en esa causa penal. Por eso, Geminiani, uno de los miembros de la Cámara de Casación, habla de la pluriofensividad. Y aquí hay otro tema, ¿no? La justicia, los jueces suelen decir con palabras complejas de entender, con sutilezas, lo que nosotros a veces llamamos corrupción. Fíjense que en este caso puntual, los jueces de casación ya están como cansados, y al haber recibido tantos expedientes en recurso de casación en Buenos Aires sobre delitos de contaminación ambiental que llegan de toda parte del país, que los jueces archivan y que tratan de declararse incompetentes, y que la Cámara, los jueces se han cansado y dice, ante hechos como los analizados, los jueces no pueden convertirse en meros espectadores de la violación de los derechos humanos más fundamentales, como es el derecho al agua y a un medio ambiente sano en general, en aras de garantizar el éxito de una actividad económica industrial. Le estoy diciendo, señores, por favor, basta de privilegiar los intereses de una empresa o la falsa promesa de dar trabajo cuando acá se están violando derechos humanos fundamentales. Insisto, traje estos fallos para que tengan esperanza en nuestra magistratura, que hay que pelearla sí, pero se van abriendo estos caminos. Jueces tan importantes como la Cámara Federal de Casación están abriendo un camino que está teniendo impacto en todo el país. Desde Comodoro Rivadavia, hay abogadas en Comodoro Rivadavia que han obtenido unos fallos maravillosos, los jueces federales la jueza federal de Comodoro Rivadavia, los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se negaban a investigar unos hechos de contaminación porque decía que correspondía a la justicia de la provincia. La Cámara de Casación puso las cosas en su lugar y habilitó el juicio oral y público contra una empresa multinacional por los delitos de contaminación ambiental. ¿Podemos creer en el sistema de administración de justicia? Yo creo que tenemos algunas luces interesantes en el fondo del túnel. Vamos a hablar entonces ahora a la otra parte, que eran las normas internacionales. Hay muchas resoluciones y normas internacionales que nos obligan en materia de protección ambiental. Yo les traje dos, pero la verdad es que hay muchas más. Lo interesante en estos casos es que hay algunos tribunales internacionales a los cuales podemos recurrir para plantear delitos de contaminación que sean extremadamente graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en un fallo reciente contra Paraguay, ordenó al Estado paraguayo por una
un avasallamiento al ambiente propio de un pueblo originario de allí, un pueblo aborigen. En Argentina, el caso Locajona también tiene un efecto parecido, donde ordena reintegrarle una cantidad muy importante de hectáreas a unas comunidades aborígenes y sobre todo les exige la protección del agua como un derecho humano fundamental. Pero la verdad es que a mí lo que me interesa es que contemplemos los delitos ambientales graves como delitos de lesa humanidad. Todos estamos acostumbrados a hablar de genocidios, de los delitos de lesa humanidad. Argentina está envuelta ya hace muchos años en un montón de causas penales que estamos abriendo, investigando por los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la dictadura militar y aún antes también. Investigar ha motivado la creación de una Corte Penal Internacional a través de un tratado, se llama el Tratado de Roma, y en esa Corte Penal se han empezado a investigar crímenes realmente tremendos. Muchos fueron juzgados y condenados, y hay otro grupo de delitos que no se pueden juzgar y condenar porque la presión de los estados es muy grave. Pero ahí tienen ustedes una definición de lo que yo creo que es un delito ambiental de lesa humanidad, según este Tratado de Roma. Es una definición abierta, no es una definición que podamos decir que se trata de algo, un números clausus, ni mucho menos. Con algunos colegas nos hemos sentado a tratar de pensar cómo presentar un caso, y de hecho lo hicimos, en la Corte Penal Internacional. Esta definición la escribimos para un caso de contaminación en Ecuador, donde la empresa Texaco, en un derrame muy importante de petróleo, destruyó y obligó a toda una etnia aborigen a trasladarse y está en estado de extinción total. El delito es tan grave y la justicia fue tan cómplice con la empresa Texaco que lo que se hizo fue una presentación en la Corte Penal Internacional en base a esta definición, tratando de explicar de que estamos en presencia de un delito ambiental de lesa humanidad. Este grupo de delitos, desde mi modesto entender, va a ser a futuro los hechos más graves y más importantes que vamos a tener que trabajar si el calentamiento global sigue en estos niveles, si los niveles de contaminación con microplásticos en el mar siguen en estos niveles. ¿Cuál es la característica de un delito ambiental de lesa humanidad? Primero, permite la autoría mediata, la teoría del dominio del hecho, es decir, el rol del directorio. Piensen ustedes en el derrame de petróleo que produce la British Petroleum en el Golfo de México hace unos años. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al capitán que está a cargo, como se hizo en Estados Unidos. ¿A quién se juzgó? Al capitán que estaba a cargo de la planta. Hay una película maravillosa, si la pueden encontrar. Al capitán que está a cargo de la planta. No se juzgó a las autoridades de British Petroleum, que fueron las que pusieron obstáculos ante los reclamos que se hacían desde el punto de vista técnico porque le pedían que paren la producción. Entonces, el principio de autoría mediata me va a permitir a mí juzgar al directorio de la empresa y no únicamente al último eslabón. Yo creo que también permite declarar la imprescriptibilidad de los delitos. Muchas veces se habla, bueno, contaminado, pero la prescripción de la acción. No. Si es un delito de lesa humanidad, son imprescriptibles como todos los delitos de lesa humanidad. Permite juzgar personas físicas, pero no necesariamente esas personas físicas tienen que ser las autoridades de un Estado. Hoy los delitos de lesa humanidad son llevados adelante en cabeza de los presidentes, de los generales, de los militares que dominaron el Estado en África, en Croacia, en Bosnia y Herzegovina. En el caso de los delitos ambientales, estamos hablando de personas físicas que componen el directorio de una empresa multinacional, con lo cual hay una gran resistencia. Bueno, me voy a seguir apurando
Esto se los dejamos porque me parece que estoy sobre la hora, ¿verdad, Silvia? Está sobre la hora y ya tenemos varias preguntas. Me voy a quedar únicamente con el concepto de ecocidio. Hoy se está impulsando la figura del ecocidio. Esta definición, que es una definición hecha por unos juristas, algunos han trabajado, yo he estado trabajando con algunos de ellos, es muy interesante porque se está tratando de modificar el Tratado de Roma. ¿Para qué? Para incluir la figura del ecocidio como esa gran manifestación, ese causa de daño grave. A mí lo que me preocupa de esta figura, ¿sabe qué es? Que lo prevé como un delito de resultado. No lo prevé como un delito de peligro. Pero si lo llegan a incorporar, compro cañitas voladoras y salgo a tirar cohetes. Perdón, no, eso está prohibido. Eso está prohibido. Bueno, pero para festejar. Mi último mensaje, no hay que aflojar. Esa garza y ese sapo somos nosotros. Esa garza son estas grandes multinacionales que nos roban. Esa garza también es la empresa que para ganar más plata tira los líquidos cloacales en el río. La pelea está entre el sapo que le está apretando el cogote a la garza para que no lo trague y la está ahogando, y la garza que se lo quiere tragar. Yo siempre digo que la mano izquierda de ese sapo es la gente, son ustedes, son los ciudadanos de a pie, son las organizaciones no gubernamentales, es nuestra querida Iglesia Católica que pelea por la vida. La mano derecha somos quienes ejercemos el sistema de administración de justicia, somos los abogados que iniciamos las querellas penales, son los jueces que juzgan y condenan para que la garza no se trague al sapo. ¿Vamos a la pregunta, Silvia? Vamos, bueno, voy a ir por orden de cómo las fueron haciendo. La primera es, con todas estas leyes de contaminación, etcétera, ¿cómo se aplican a todas las empresas que contaminan con distintos tipos de agroquímicos, biocidas, pesticidas o como lo queramos llamar? Ya hay pruebas de que están contaminados el aire, el agua, llueve glifosato, por ejemplo, por un laboratorio de la Universidad de La Plata. Pero, ¿qué pasa? Vamos a compartir la imagen porque salió tu página web. Sí, y no sé cómo hacer. Abajo, arriba. Te tiene que aparecer un cartel que dice dejar de compartir. A ver si yo puedo ayudarte. Dejar de compartir. Ahí está. Perfecto. Gracias. ¿Ahí estamos? Ahí. Genial. Bien. Te pongo un caso muy concreto, reciente, que lo hemos subido a algunos grupos de WhatsApp. Se ha abierto una causa penal por contaminación con glifosato a un dueño de un establecimiento muy importante en Santa Fe, y una vecina que afectaba cada vez que pasaba el camión mosquito tirando el agrotóxico, obviamente se sentía perjudicada, se abrió la causa penal, los fiscales de Santa Fe, que están organizados, hay 2 o 3 fiscales ambientales, abrieron la causa penal y le imputaron el delito previsto artículo 55 de esta ley. Es decir, ¿se puede abrir una causa penal por la contaminación con agrotóxicos? Sí, lo que pasa es que no se abre. ¿Qué fue necesario? Bueno, recurrir a una querella penal en donde un abogado, me saco el sombrero, el doctor Colombo, de Santa Fe, que trabaja con una ONG que se llama Capibara, le ofreció el patrocinio jurídico a esta vecina y se inició la querella penal. Y contó con un buen apoyo de los fiscales santafesinos. No sé si eso responde a la pregunta. Pero ahí hay una persona afectada directamente. Y yo pienso en lo que decías antes, ¿no? Hay una persona imputada directamente, pero ¿cómo probás quién contaminó el agua del río Paraná? La cuenca del Paraná, la cuenca del Luján en particular, está totalmente contaminada, con varios, no solo con glifosato. Hay que hacer un trabajo de investigación muy puntual. Recorrer el río Paraná y ver quién está tirando y dónde lo está tirando. Acá en el río Chubut, cuando estaba de fiscal aquí, junto con el CONICET,
y con el CEMPAT de acá de Puerto Madryn, se subieron unos investigadores donde nace el río Chubut en una balsa y lo recorrieron hasta donde desemboca e hicieron el listado de todas las industrias y todas las sustancias que se fueron volcando y se fueron abriendo esas causas penales. Claro, pero ahí tenés que estar detectándolo en el momento en que lo están haciendo. O no necesariamente. A ver, hay mucha impunidad en esto también, Silvia, ¿no? Hay mucha impunidad. Aquel que lo está haciendo lo va a seguir haciendo, porque como lo viene haciendo ya hace mucho tiempo, cree que tiene toda la de la razón. No conozco ningún caso de contaminación que deje de hacerlo porque alguien va a hacer alguna pericia. Claro. ¿Solo las ONG pueden ser querellantes? No. Yo insisto mucho en que sean querellantes los legisladores. En la causa penal de Minera La Lumbrera, donde ya han sido procesados el directorio de la empresa por el delito de contaminación, fue iniciado por una querella por una concejal de las termas de Río Hondo. O fíjate, una concejal porque el líquido que del secado de los barros se tiraba por un mineraloducto, terminaba en un canal pluvial, ella se presentó como creyente porque dijo que la empresa estaba también tirándole ahí. Ahí Y acá perdón, ahí están diciendo que es la concejal Anita Loto, exactamente. Sí. Y en esa misma causa penal también hay una ONG que se llama Conciencia Solidaria, y también hay otra, Conciencia Solidaria tiene sede en Buenos Aires, y también hay una ONG que se llama Proeco, que tiene sede en Tucumán. Ser querellante en una causa por un crimen ambiental es pluriofensivo. Otra pregunta. Alguien hizo referencia a la ley de principios mínimos para la protección del bosque nativo y pregunta si son delitos o solo infracciones y dónde se denuncian. Qué gran pregunta. Cuando salió la ley de bosque nativo, yo tuve una seria discusión con Bonazo, porque yo quería incluir dentro de esa ley un capítulo penal. Porque violar esa ley era tan fundamental para mí que debía dar una tipificación penal. Y lo único que se hizo cuando se sancionó fue una sanción administrativa. A mí me parece, no es suficiente, me parece. Yo creo que debería haberse hecho un capítulo penal. ¿Cómo puedo yo incluir el tema del bosque nativo? Puedo utilizar otros mecanismos, por ejemplo, el delito de daño. En Tierra del Fuego se abrió una causa penal porque talaron 80 árboles en un bosque dentro de un parque nacional, juzgó el tribunal oral y condenaron a los que hicieron el emprendimiento, que querían hacer un emprendimiento, un country o algo así, cerca de ahí del canal de Beagle, los condenaron a prisión. La Cámara de Casación, que en principio le había dicho el tribunal oral que debía juzgarlo, no sé qué, finalmente lo resultaron condenados. Pero resultaron por el delito de daño, no fueron por la ley de bosques nativos. Cuando vos investigás una destrucción de un bosque nativo de esas características, yo creo que podemos ir por el delito de estrago. Una pregunta. Muchas veces los bosques nativos se destruyen generando incendios intencionales. En ese caso, sabiendo que los incendios provocan una terrible contaminación emitiendo productos que son súper tóxicos para la salud, para la única salud, la del planeta y la humana, los dos tienen que estar sanos. Uno podría, por ejemplo, en lugar de entrar por destrucción de bosque nativo, entrar por contaminación, por afectación a la salud, por... Más que la destrucción del bosque nativo, insisto, tenés el delito de incendio, tenés el delito de estrago, previsto dentro del Código Penal. Pero no tenés prevista la posibilidad, porque eso sería lo que jurídicamente podría ser un concurso ideal. Es decir, que un solo hecho sea atrapada por dos normas penales. La 24051, que es a la que vos indirectamente estás haciendo referencia, y el delito de estragos. Me parece que en esos casos mejor es avanzar con los delitos de estragos que tienen una capacidad mayor. Pero de todas maneras, a mí me parece que hay que insistir
con una ley, y esto no lo dije, pero a mí no me parece muy bueno incluir nuevos delitos ambientales en el Código Penal, sino que hay que hacer una ley ambiental que prevea todos los tipos penales, incluido aquellos cometidos por los funcionarios públicos en complicidad con los empresarios. Porque cuando vos tenés una destrucción masiva de bosques, como lo que tenés en Salta, por ejemplo, es porque detrás hay una autorización, en ese sentido. Tenés otra pregunta que dice, ¿cuándo un delito ambiental puede ser tipificado como ecocidio? De acuerdo a la definición, cuando se produce un resultado de un daño grave. Insisto, a mí no me gusta. A mí mucho de eso no me gusta. Pero la verdad es que el ecocidio vendría a ser una deformación o una ampliación de la palabra genocidio, que fue acuñada por aquel tribunal de Nuremberg en el caso, o incluso antes, ¿no? Es decir, ya se hablaba del genocidio armenio allá por 1935-1938. Es decir, a mí me parece de que el ecocidio tiene que ver con ese concepto. Lo que no estoy seguro, lo que a mí no me agrada, es esa idea del daño grave. Yo le hubiera puesto ahí la palabra en peligro de un daño grave. Por lo menos transformarlo en un delito de peligro concreto. Claro, porque si no el principio precautorio no se aplica, que es uno de los principios internacionales reconocidos y también receptado por nuestra Ley General del Ambiente. Tal cual. Hay una pregunta que es con el... Espera que se me corrió. Con el delito de daño se puede encuadrar cuando una inmobiliaria arrasa con la flora nativa con máquinas para el loteo dentro de un área protegida de categoría municipal. A ver, repetime. Si con el delito de daño se puede encuadrar cuando una inmobiliaria arrasa la flora nativa con máquinas... Ya lo entendí. Yo creo que sí. Es un delito de competencia provincial, hay que decirlo. Pero es exactamente el mismo caso que el que te acabo de comentar en Tierra del Fuego. Te lo explico un poquito mejor, tal vez. En Tierra del Fuego hay un empresario que quiere hacer un establecimiento hotelero muy importante con un camino que lleve directamente al canal de Beagle. ¿Para qué? Para que los grandes yates que vengan se estacionen ahí en un muelle que iban a hacer y puedan subir por ese camino hasta los alojamientos y las casas que tenían. Eso fue hecho atravesando el Parque Nacional y no tuvieron mejor idea que tirar abajo 80 árboles. Por eso fue delito federal, porque fue en el Parque Nacional. Pero el delito que se aplicó ahí fue el delito de daño. Claro. El delito por el cual fueron condenados fue por el delito de daño a los árboles. ¿Ese delito de daño ya incluye una reparación o se tiene que tramitar aparte? Toda causa penal que tenga un querellante implica una indemnización y una reparación, las dos cosas. La reparación y la indemnización. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque si vos vas a hacer un juicio civil por daño, ¿sabés cuánto te cuelan? Allá lejos, 20, 25 años, si es que tu heredero llegan a... En cambio, en la causa penal es tan rápido, tan inmediato, que dentro del mismo juicio oral y público se puede establecer mediante las pruebas la reparación y la indemnización. ¿En todas las jurisdicciones la tramitación de un juicio penal es oral y público? Sí, a cómo estamos trabajando en este momento, hay dos sistemas en la República Argentina procesal penal. Estamos hablando de sistemas procesales penales. Un sistema acusatorio y un sistema mixto, que es el que tenemos en el orden federal. En ambos, los juicios los juicios finales orales y públicos. En el campo del sistema acusatorio, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Chubut, provincia de Tucumán,
Las audiencias de imputación, que son aquellas audiencias donde se comienza la investigación, se hacen por Zoom. Y la gente toda la puede ver, esa audiencia de iniciación de la investigación por Zoom. O sea que también es pública. Hay otra pregunta en relación con la destrucción de árboles que citabas antes, que es cómo se calcula, cómo se le pone valor a esos árboles que tardan tantos años en volver a crecer, cuando pueden volver a crecer. Es el mismo valor que tiene la vida cuando se indemniza a alguien por un accidente, por un accidente de trabajo, etc. No tenemos un valor determinado, no está establecido como un monto exacto, pero cuidado, porque estamos hablando de indemnización más reparación del daño. Reparar el daño significa que la persona sí tiene que comprometer a plantar de vuelta los árboles que fueron talados, a sembrarlos y a proveer los medios necesarios para que se produzca el crecimiento de esos árboles. Ponele vos si querés llevar a regar los arbolitos, pero te quiero decir de que está previsto ese tipo de reparación. Y si no, también dentro del sistema penal hay reparaciones alternativas a la destrucción en sí misma. Bien. Mencionaste varias veces, hiciste la referencia si este es el límite para un contaminante X, si está por arriba del límite es delito. Si está por debajo puede ser una infracción. Ahora, tenemos poca experiencia en el mundo y menos en Argentina de hacer análisis de que combinan varias cosas. Pero científicamente ya está comprobado que más de una vez ese límite que está fijado, ese límite ambiental, por ejemplo, con determinado tipo de compuestos orgánicos persistentes que se bioacumulan, el ambiente está por debajo, pero el contaminante está por debajo del límite, pero hay personas afectadas, por ejemplo, que bioacumularon y tienen mucho más. Por eso esos compuestos son más peligrosos. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una denuncia por algo que se comprobó después que es uno de estos contaminantes y que por más que el ambiente no superaba el límite, la realidad que es un compuesto orgánico persistente, por ejemplo? Vos estás hablando ahí, fíjate, de un delito de resultado. Sí, porque el delito de peligro no supera el límite. Yo te lo voy a llevar para el delito de peligro. A ver. En el río, yo no recuerdo, este es un caso muy, muy viejo de la Cámara Federal de San Martín, en provincia de Buenos Aires, creo. A ver, por ahí si está Pablo Campana, capaz que me ayuda a recordarlo. El río tenía muchas empresas instaladas a la vera del río que tiraban sus residuos contaminantes al río. Aguas abajo había una empresa de pintura que también tiraba sus líquidos contaminantes. Ninguna de todas las empresas tiraba por encima del índice de contaminación. Pero resulta que la acumulación que venían sumando, aquella que acumuló y consiguió superar el tope gracias a todo lo que ya venía de antemano, se la consideró como configurando el delito de contaminación. No quiero dar el nombre de la empresa, pero me parece que era una empresa de pinturas. Y es uno de los primeros fallos que salieron de aplicación de la 24051. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos tenés el delito para investigar siempre que esté el límite, lo podés ir, esa vía acumulación puede configurar un hecho ilícito al final de esa acumulación. Claro, este no es el caso de lo que yo vengo explicando, porque ahí se acumularon distintas empresas, cada una con su cantidad. En lo que yo hablo, no. A ver, para dar un ejemplo, el DDT, que está prohibido en todo el mundo, es porque es bioacumulativo. O sea, el cuerpo no es capaz de degradarlo y por lo tanto se acumula. Y a lo mejor comí algo que está contaminado y sumo más porque no puedo degradar.
Entonces, aunque en el ambiente esté la cantidad de ese producto cumpliendo con la reglamentación, lo cierto es que hay productos que con el tiempo algunos se fueron prohibiendo, ¿no? Pero que son bioacumulativos y por lo tanto ese límite... En la medida que esa bioacumulación supere el nivel, estás en presencia del delito. No hace falta que lo ingieras. En la medida que en el ambiente que te rodea, esa bioacumulación supere ese nivel, me está poniendo un tema como el DDT que está prohibido, pero te lo puedo llevar al glifosato. Los agrotóxicos autorizados producen ese tipo de acumulación. Por eso en Santa Fe lo que se hizo fue abrirse una causa penal. La vecina decía que le estaba provocando problemas en la salud, pero con buen tino los fiscales se volcaron por el delito de peligro. La querella sostuvo el delito de lesiones leves. A mi juicio le va a ser muy complicado probar desde el punto de vista médico alguna lesión en la salud de esa señora como proveniente de la contaminación de esos agrotóxicos. Pero me va a quedar el delito del artículo 55. Cuando nuestra legislación no incluye un límite, o incluye un límite que es en realidad superior a lo que la mayoría de los países del mundo han incluido, y tenemos un caso que es el arsénico. ¿Hay algo que se pueda hacer? Esa pregunta me la hizo hace un tiempo atrás un operario del tabaco en Tucumán. La verdad es que cualquier legislación que autorice una sustancia cuyo daño, mejor dicho, cuyo nivel supere lo que está en la 24051 es un hecho ilícito de estas características. Pero si no está incluido dentro de la 24051, no lo puedo considerar un residuo de esas características. Eso no significa que no pueda atraparlo con otras normas penales. Por ejemplo, el tema de la contaminación del agua potable prevista por los artículos que mencionábamos antes del Código Penal. Pero ya estoy sacando el concepto ecocéntrico y me estoy refiriendo a un concepto antropocéntrico. Y a mí me parece que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos en cuanto a que nuestra mirada tiene que ser ecocéntrica. Yo no solamente esa sustancia tiene que estar en el ambiente, sino que además debería estar prohibida. Si no lo está y si no hay ningún nivel máximo permitido, estamos fuera de la ley. Claro, lo que sucede es que en nuestro país el arsénico está en el ambiente, pero es algo natural, no es algo creado por el hombre. Estamos hablando de sustancias que son introducidas por el hombre en la naturaleza. El arsenicismo es muy común en Santiago del Estero, sí. Pero si yo pongo encima de todo eso, si yo pongo una cantidad industrial que supere el arsenicismo natural, estoy cometiendo el delito. Claro. Ahora, me viene un ejemplo. Hace poco se comprobó que el glifosato, para decirlo de alguna manera, empeora la situación en lugares con mucho arsénico alto naturalmente. En esos lugares, ¿podría llegar a prohibirse, por ejemplo, el glifosato? Yo creo que el glifosato, a ver, si yo aplico glifosato en un lugar donde con su aplicación provoco un nivel de contaminación por encima de la 24051, tengo el delito configurado. No sé si me explico. Yo tengo un arsénico natural en la tierra. Si yo le aplico glifosato en provincia de Buenos Aires, probablemente no me suba ningún índice, pero si lo aplico sobre Santiago del Estero, sí, porque se combina el glifosato con el arsénico, y ahí sí me sube el índice, y ahí sí tengo la 24051. Bien. Hay una pregunta que quería hacerte como
funcionario de la justicia. Además, vos hablabas que antes que se une la corrupción, digamos, varios factores que hacían ese círculo que todo es cada vez peor, porque a mayor corrupción, mayor impunidad, mayor contaminación. Pero además de corrupción, ¿no hay cierta ignorancia también de muchos de estos temas? No. ¿Vos pensás que en general es solo corrupción? Investigar un delito ambiental es tan fácil como sumar y restar. Cuando yo investigué, cuando me tocó abrir, cuando empezó a trabajar en la causa de minera en La Lumbrera, lo que hice fue pedir los informes de impacto ambiental de la empresa. Me los mandaron. Ellos tienen los índices de los líquidos contaminantes que van tirando a lo largo de todo su proceso de producción. Yo agarré la resolución 831 y empecé a comparar uno con uno. Ahí me di cuenta de niveles altos de cobre, niveles altos de cadmio, Es tan simple como eso. No puede ser de que sigamos insistiendo en la falta de capacitación cuando, por ejemplo, estamos investigando delitos mucho más complejos como el lavado de dinero. Si vos me querés un delito complejo para investigar que no nos prepara la universidad para nada, lavado de dinero. Pero delitos ambientales es tan simple como comparar índices. Y cuando se habla... Es simple, pero a mí me preocupa sobremanera que la complejidad de la contaminación en todos los ambientes, que vos mismo reconocías que la verdad es que cada vez peor, que no se acepte una correlación, que se siga pidiendo causalidad. Es que es parte de la estrategia empresarial. A ver, ¿sabes cuál es el mayor problema de los delitos ambientales? Es que del otro lado del mostrador tenés el poder político y el poder empresarial y el poder económico aliado. No hay peor investigación para hacer desde el punto de vista penal cuando en la barrera del frente, como fiscal, tengo al poder político que me mira feo y al poder del empresario que me mira feo. O sea, te miran feo casi siempre. No, porque con el narcotráfico, por ejemplo, pensé en el delito de narcotráfico. Vos, ¿a cuántos grandes narcotraficantes políticos conocés? Y los que conocés enseguida lo señalan con el dedo y se abren. ¿Entendés? Narcotráfico es uno de los delitos que si vos querés investigar, no tenés mayores problemas políticos en contra. No te digo que sea fácil, pero no te trae consecuencias laborales. Yo tengo muchos pedidos de destitución que me he tenido que salir a defender por investigar delitos ambientales. ¿Y cuál es la respuesta? ¿No te mudaron por eso del sur al norte? Digamos que gané un concurso y ascendí. Claro. Pero sin perjuicio de eso. Yo creo de que en realidad no podría hacer este trabajo si no tuviera la concejala Anita Loto, si no estuviera Proeco, si no estuviera Conciencia Solidaria, si no estuviera María del Valedema, si no hubiera un montón de personas que se presentan en los expedientes, empujan, impulsan. Es imposible hacer un trabajo de estas características donde el poder político y el poder económico está del otro lado. Seguro. Tengo una última, en realidad son dos preguntas, pero la última la voy a responder yo. La anterior, bueno, no sé por dónde anda, pero además de montones de agradecimientos que te han hecho por tu generosidad de siempre, por hacer estos seminarios, etcétera, 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 por la claridad, pregunta por qué están tan poco protegidos los servicios ambientales y si hay algo que se puede hacer, según como la recuerdo. ¿A qué te referís con los servicios ambientales? Bueno, creo que quizás por ahí es, por ejemplo, no sé, un humedal te da servicios, cualquier ecosistema ofrece servicios ambientales de distinto tipo. Te voy a hablar de un humedal, el Delta, porque tiene muchos. Te da refugio de biodiversidad, te da purificación del agua y del aire,
regulación de inundaciones, absorción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones. Y en general no se protegen. ¿Habría algo que pueda ayudar a eso? Por ejemplo, cuando vos destruís un bosque, no solo destruís al bosque en sí mismo, sino a todos los servicios ambientales que ofrece. Lo que pasa es que vos me estás hablando del servicio ambiental como un efecto del ecosistema que se destruye. Cuando vos atacás el hecho ilícito... No, cuando el ecosistema está vivo, da todos esos servicios. Cuando se destruye, deja de darlos. Por eso, cuando vos atacás por un hecho penal, con una causa penal, cuando vos tenés un delito que protege ese ecosistema, estás protegiendo también los numerales. ¿Entendés? Todos los servicios que ofrece, claro. Por eso no sale la ley de humedales. Por ejemplo. No, y te voy a decir una cosa más. Estoy peleando, a ver si alguien está por ahí que nos escuche, porque estoy peleando para incluir el capítulo penal en la ley de humedales. No podemos tener una ley de humedales así como la tenemos, ¿eh? Cuidado, porque va a ser lo mismo que la ley de glaciares o que la ley de bosque nativo. Van a ponerle alguna infracción administrativa y nos vemos. Evo, bueno, y la última pregunta que existe es cómo hacer una denuncia ambiental, pero no la vas a contestar hoy porque ese es el eje de la charla con vos que vamos a tener el 12 de noviembre a la misma hora por otro canal que ya vamos a difundir como difundimos este. Así es, vamos a ver, ya que hemos hablado de los delitos ambientales, lo que vamos a hacer en la próxima charla es cómo escribir una denuncia penal ambiental. ¿Sí? Cómo redactarla, vamos a traer un modelo para que todos puedan hacer su denuncia penal ambiental. Yo soy de los que cree que cuanto más denuncias penales hagamos, no importa que sea de un mismo hecho, más dolores de cabeza vamos a traer en el sistema de administración de justicia, porque lamentablemente nos manejamos por estadísticas. Si vos tenés una causa de contrabando, 2 causas de contrabando, 10 causas de contrabando en un juzgado de frontera, es un problema. Pero si vos a eso le sumás 10 causas de contaminación, estás equiparándole el trabajo y eso obliga a los tribunales a trabajar más en profundidad. Entonces, para la próxima clase, el próximo noviembre, hacemos cómo hacer una denuncia penal. Y vengan con lápiz y papel. Por más que les vamos a mandar la grabación, ahora les voy a escribir de nuevo el correo donde tienen que pedirlo, si, por las dudas para los que empezaron más tarde. Dáselo también a las personas que han participado, si te acercaron el correo, para que puedan tenerlo en la próxima charla, porque ahí ya no voy a entrar a hablar de los delitos ambientales, sino que lo vamos a mencionar directamente. Les acabo de dejar la dirección, no los publicamos, solo lo mandamos a quienes los envían. Podríamos hacerlo, pero por ahora no tenemos, digamos, un lugar como un canal de YouTube para publicar todos los videos. Como los tenemos guardados por ahí, en otro momento lo hacemos. Así que, Gustavo, y a todos los demás que están aquí presentes, muchas gracias. Muy buen fin de semana. Pidan esta conversación para estudiar los que entraron al final y les mando un beso enorme. Yo no les voy a mandar a los que escribieron el correo, me lo tienen que mandar el pedido al correo que les mandé. Un beso enorme a todos. Chao, Silvia. Saludos a todos. Chao, Gustavo. Hasta la próxima, que siga bien tu hija. Adiós, gracias.